Indudablemente la noticia de la semana ha sido el proyecto de presupuesto 2018 que ha enviado el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que entre sus puntos incluye un incremento del 50% en el impuesto inmobiliario rural. También se hablan de rebajas en la alícuota, en ingresos brutos, que correspondería a productores de una determinada escala productiva, con una facturación determinada. Pero más allá de eso, esto ha causado mucho ruido en las entidades de productores, ¿no? Como puede ser el caso de Federación Agraria, Carvap, con fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires, que se han mostrado muy entre molestos y sobre todo sorprendidos por este anuncio, siendo que durante todo el 2017 estas entidades, por ejemplo Federación Agraria, Carvap, han estado en reuniones constantes con el gobierno provincial y con las primeras líneas de la gobernadora María Eugenia Vidal para solucionar el tema, ¿no?, que de su criterio es la presión impositiva y que recorta mucha rentabilidad al sector y causa mucha molestia. Para analizar esta noticia estamos en comunicación telefónica con Jorge Solmi. Él es coordinador de Federación Agraria para la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Jorge? Andrés Lobato te saluda. Un gusto, Andrés. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Bien con esta noticia? ¿Cómo han recibido esta...? Está bien que todavía, por lo menos lo que ha trascendido esta semana es que sería un aumento que tiene que aprobarse todavía en el ámbito legislativo, pero vamos a poner un escenario que ya está aprobado. Hay un 50% de incremento en el inmobiliario rural. ¿Cuál es el escenario, digamos, teniendo en cuenta lo que comentaba al principio, ¿no? Que las entidades están... En primer lugar, sí, digamos, es un poco la sorpresa, porque las entidades tenemos un organismo en la provincia de Buenos Aires, un lugar de encuentro que se sancionó en la época que Duhalde era el gobernador, en el año 92, que es la Mesa Agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, donde nos sentamos habitual y regularmente con el ministro, incluso con la gobernadora, con otros ministros como Lacunza, por ejemplo, y no tuvimos este adelanto nunca. También hay una mesa tributaria provincial donde van técnicos de las entidades y se plantean algunas cuestiones tributarias en particular, y tampoco ha habido un adelanto. Nos toma, particularmente a nosotros de la Federación Agraria, con mucha sorpresa. Digamos, la buena noticia es que la provincia se atreve a dar una discusión de algo que nosotros veníamos hablando, que es la cuestión fiscal. Hay que discutirla. Ustedes, Jorge, en la última discusión hay. Claro, o sea, vos hablas de que no hubo ningún anticipo de esto. ¿Ustedes cuándo fue la última vez que se han ningún juntado? Anticipo de esta situación? Sí dijeron que se estaba trabajando, qué sé yo. Nosotros siempre expresamos que el ingreso bruto, el impuesto al ingreso bruto es un impuesto que es como las retenciones. Vos pagás ese impuesto, ganes o no ganes plata. Es decir, si un productor inundado tiene que vender hacienda, tiene que vender grano, perdiendo dinero desde su localidad, para pagar los costos que le está produciendo la inundación, que no es tampoco su propia responsabilidad, sino una responsabilidad de la provincia de muchos años, se le cobra impuesto a los ingresos brutos. Si con esa venta va y compra gasoil para sacar el agua del campo con alguna bomba, igual va a tener que una percepción de ingresos brutos cuando compra el gasoil. Claro, gasoil que en estos días subió también. O sea, claro, encima digamos, para un impuesto más data. que totalmente distorsivo, un impuesto muy complicado que nosotros decimos que no debería existir, y bueno, y es uno de los 4 rubros que paga el campo, digamos. El sector agropecuario paga en la provincia de Buenos Aires el impuesto inmobiliario rural, más en algunos casos el complementario de ese inmobiliario rural, paga los ingresos brutos, paga el impuesto de sellos, que para comprar cualquier bien es muy, muy caro también. En automotores es absolutamente caro, y vos, por ejemplo, tenías que comprar una camioneta por el campo, estás pagando un porcentaje muy alto del valor del precio por ese impuesto de sellos. Y también tenés un impuesto que nos complica mucho, fundamentalmente a los productores más chicos, que es el impuesto a la transferencia de bienes, a la transferencia gratuita de bienes. Es decir, si vos le querés dejar la explotación a tu descendencia, a tus hijos, sobrinos, lo que sea, vos tenés que pagar un impuesto que, en el caso de productores chicos, significa tener que vender el campo para poder transferírselo, una cosa de loco, no es posible, porque el campo por sí mismo no genera ese monto para pagar ese impuesto, y la tierra en los campos chicos es indivisible. Si vos querés transferir, no sé, 30 hectáreas, es indivisible, entonces tenés que venderle las 30 hectáreas, no es que podés vender 3, 4 o 10
y transferir el resto. Claro, sí, Jorge, vos sabés que por lo menos yo cuando me enteré de esta noticia, una de las primeras lecturas que hice fue como que es una medida, si se quiere, polémica, sobre todo teniendo en cuenta el escenario en donde se produce, ¿no? Un amplio triunfo del oficialismo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con márgenes hasta el 60% de Cambiemos por sobre Unidad Ciudadana, y con un voto, con un sector agropecuario que traccionó mucho en el voto. Es como que el oficialismo ganó las elecciones y a los pocos días se anuncia esta medida. Entonces yo me quedé pensando en eso. Claro, digo, la medida yo en sí mismo no la puedo evaluar si es mala o buena hasta que uno no haga el análisis fiscal, ¿no es cierto? Sí. Como decíamos, hay que ver cuánta grasa queda después de hacer los chicharrones. Ahora, es un aumento del impuesto inmobiliario al 50%, así solo se escucha muy fuerte. Sí. Ahora hay que ver cómo juega eso con la rebaja de los ingresos brutos. El impuesto inmobiliario lo paga el dueño de la tierra. El ingreso bruto, si bien el dueño de la tierra paga un poco de ingreso bruto por el canon, normalmente cuando lo alquila, el ingreso bruto lo paga el que explota la tierra, es decir, el que produce. Y ese tiene un efecto, como te decía, devastador para la producción. Sí, más con márgenes tan ajustados en algunas producciones. Digamos, vos, el campo factura mucho, pero queda poco. Entonces, digamos, hay mucho gasto en el medio. Es una actividad que se llama de capital intensivo. Hay que poner mucha plata, mover mucha plata para quedarte con un margen muy chico. Y en eso tenemos que ver cómo va a quedar la ecuación final. Yo recibí esta mañana, recién pude obtener una copia del proyecto de ley fiscal y bueno, viste lo que es eso, es una ley complicada, hay que sentarse a verla y eso nos va a llevar unos días. Y entiendo que también las entidades nos vamos a estar juntando en estos días y estamos todos medio sorprendidos, como vos decías ahí al inicio, ¿no? Claro, ¿y cómo recibió, como por lo menos Federación Agraria, cómo fue el primer escenario tras recibir esta noticia? Con altísima preocupación, Andrés, altísima preocupación porque ya venimos doblando con la puerta a los productores más chicos, ¿viste? Estamos muy complicados, así que la preocupación que hay en los productores chicos es fuerte, es muy fuerte. Alienta algunas noticias en la comunicación que hay que ver cómo se llevan a la práctica, de que habría en principio algunos eximidos de este impuesto inmobiliario, que son los productores familiares, y también aquellos productores que están inundados también tendrían ciertas exhibiciones, pero eso es para verlo en el detalle de una ley que de por sí es complicada. Sí, mirá, Jorge, la ley fiscal es complicada, hay que ponerse a verlo. Por lo menos lo que ha trascendido con la información que estoy manejando hasta el momento, estas exenciones en lo que es la alícuota, en el ingreso bruto, sería para productores de hasta 50 hectáreas con una facturación anual de 3 millones de pesos. No sé qué universo, vos por ahí tenés mejor el número que yo seguramente. Es un universo, no es un gran universo, es el universo de los productores más chicos del renglón menor, digamos, sí. ¿Cierto? Lo que nosotros le llamamos agricultores familiares. Hacia a ese nivel. Una facturación bruta de 3 millones de pesos al año. Cuando vos lo ves, eso, digamos, suena fuerte, viste, son casi 250.000 pesos más o menos de facturación mensual, sí. Si uno no lo mensualiza, comparado con un asalariado. Vos, ahora, esa facturación hay que pagar los gastos. Vos me decías, ¿te acordás el ejemplo que estuvimos hablando el otro día, que me hablabas del camión de soja? Que un camión de soja bruto son sin retenciones, son 120.000 pesos. Un camión de soja hoy cuesta, o sea, bruto de 120.000 pesos. Ahora, cuando vos empezás a bajarle todos los gastos que tuviste para producir esos 120.000 pesos, los gastos de implantación, los de comercialización, los de transporte, los de cosecha, todos esos gastos más los impuestos, el monto muy chico. Yo comparo esta actividad como, por ejemplo, que la venta de cigarrillos, por ejemplo, que vos se mueve en la venta de cigarrillos, el kiosquero mueve mucha plata, pero tiene una ganancia muy chica, pero lo tiene que tener porque si no, digamos, es un llamador, como le dicen los kiosqueros a la venta de cigarrillos, ¿cierto? Claro. El que consume cigarrillo va y compra alguna otra cosa. Con esto pasa parecido, con el sector agropecuario se invierte mucho, la actividad lleva mucho capital, pero la rentabilidad es muy, muy baja cuando la hay. Entonces, la influencia de los impuestos, un solo punto, al ser tan baja la rentabilidad, tiene una influencia terrible. Sí, y aparte, bueno, estamos hablando del escenario en el que llega esta medida. Hablamos de un
escenario postelectoral, y también de unos productores que recién ahora, o sea, decimos recién ahora, finalizando el mes de octubre, están teniendo alguna tregua con el clima, el agua está recién queriendo empezar a bajar, que va a demorar tiempo, y llega esto. O sea, como decimos, hay que ver después el balance fiscal que vos comentabas, pero el título hoy es Inmobiliario Rural un 50% más. Sí, digamos, tenés dos títulos. Un título que preocupa, que es el aumento del impuesto inmobiliario, y otro título que nos da aliento, que es que la provincia acepte la discusión de una reforma fiscal, fundamentalmente con el ingreso bruto. Ahora, sí, lo que nos gustaría también que esa discusión y esa deliberación no fuese un trámite express y nos permitiera un tiempo de discusiones. ¿Me explico? Digamos, sí, que la legislatura abra las puertas también a la discusión con los directamente afectados a esto y poder participar de esa discusión. Digamos, el tema es, claro, a través de los diputados, sino que ser escuchados. El tema es, Jorge, si el gobierno de la provincia de Buenos Aires les va a dar este espacio, porque cuando las entidades, como en el caso de ustedes, Federación Agraria, Carvap también, han intentado hablar con este tema, virtualmente se han chocado contra una pared. No, por eso digamos, hay que ver si les abren el juego. Hablar de estos temas, no hemos podido avanzar, en lo concreto. Se han formado estas mesas que te decía, se ha formado una mesa técnica, pero no ha habido avances concretos, digamos. Por eso es la sorpresa de esta medida, porque no es una cosa que se haya discutido previo. Entonces, si no se discutió previo, pretendemos ahora la discusión de esto. Obviamente, el gobierno ha cerrado un número de presupuesto con estos números, pero bueno, habrá que ver también qué otros sectores se ven perjudicados o beneficiados con el nueva ley fiscal, ¿viste? Porque no es que el campo se niegue a pagar los impuestos, lo que el campo no quiere es ser el primero de la fila. Claro, Jorge. Bueno, vamos a seguir de cerca este tema que está preocupando a todo el sector productivo bonaerense. Muchas gracias una vez más, como siempre, y vamos a seguir en contacto. Un gusto, Andrés. Hasta la vuelta.